Muy buenas noches con todos nuestros televidentes, nuestros cibernautas que nos ven por las redes, que nos siguen en vivo y en directo. Esta noche es una noche especial. Por primera vez vamos a tocar un tema feminista. Voy a tratar de estar a la altura del caso. Para esto hemos traído a Romina Rivera Bravo, ha aceptado ser nuestra invitada el día de hoy. Buenas noches, Romina, bienvenida al programa. Buenas noches, Hernán, gracias por la invitación. Bien, Romina. Cuando nos hablan de Secretaría de Género en un país donde aún sigue dominando la figura de la familia del patriarcado, donde la mujer juega un rol secundario aún en nuestra sociedad, donde la mujer de alguna manera la mujer común y corriente está malinterpretando la igualdad de género con una histérica reacción de victimización. O sea, yo soy mujer y por eso tienes que respetarme, yo soy mujer y por eso tienes que darme el asiento, yo soy mujer, o sea, es una victimización a partir de una larga historia de donde la mujer juega un papel secundario. Primero quiero que nos comentes un poco acerca de la organización. ¿Cuál es el rol en la sociedad actualmente? Bueno, yo soy secretaria de Género de la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. Nosotros somos una organización que es una organización juvenil, organización nacional, que está en varias regiones, si no en casi todas del país. Nosotros somos la Juventud de Patria Roja, que es el Partido Comunista, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos actualmente un trabajo básicamente, como decíamos, en el ámbito juvenil, en el tema de universidades, jóvenes trabajadores, mujeres, etcétera, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Género es una secretaría que se creó en el último congreso precisamente porque hay una discusión pendiente desde los partidos, incluso los partidos de izquierda, que a veces creen que esto es un tema ya ganado para ellos, y creíamos que era necesario empezar a discutir este tema, pero sobre todo desde un ámbito de género, no solo de la mujer, porque se ha mal entendido que el problema de la mujer es una cosa que tienen que resolver las mujeres entre ellas y que los hombres están fuera de ese problema, y nos parece que más bien es al revés, ¿no? Es una cosa que tenemos que trabajar todos, resolver todos, ¿no? Y no como lo comentabas un poco, este tema de la ridiculización de la reivindicación de la mujer como superior al hombre, sino más bien como un igual, ¿no? Nosotros no creemos que la mujer sea mejor que el hombre o por ser mujer merezca una serie de concesiones. Nosotros reclamamos derechos y reclamamos una igualdad en el trato con los hombres, que es diferente, ¿no? Yo creo que a veces se malinterpreta o se ridiculiza el feminismo, ¿no? Porque se malentiende o porque no se conoce. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando desde la juventud de trabajar, es que conozcamos qué es el feminismo, que trabajemos cuáles son las luchas actuales de las mujeres, pero también de los hombres, ¿no? Porque, como te decía, los compañeros, los hombres también tienen una serie de cosas que trabajar en esta lucha por una sociedad más justa para hombres y mujeres, ¿no? Sin distinción. Claro, o sea, hablar de igualdad en nuestro país, donde mayormente las mujeres están acostumbradas a jugar un papel secundario, han sido acostumbradas así. Por ejemplo, tenemos, el Perú está compuesto por varias naciones. Las naciones de la sierra, por ejemplo, son naciones donde predomina todavía esta figura de la familia patriarcal. Entonces, es curioso pero en la capital no, en la capital, como en muchas capitales del mundo donde se necesita a la mujer como base de la economía, como base de una integración hacia un nuevo mundo, hacia una nueva sociedad, que es lo que se debe entender, ¿cierto?
Bueno, yo creo que en primer lugar las mujeres no es que estemos acostumbradas a jugar un rol secundario. Yo creo que lo que ha pasado es que históricamente hay una opresión hacia la mujer en todo sentido, económica, política, cultural, que se ha reflejado en una situación de desventaja para las mujeres. No es que las mujeres querramos o nos hayamos acostumbrado a eso, sino que esas son las condiciones en las que se ha desarrollado esta sociedad patriarcal, machista, ¿no? Las condiciones impuestas y que han sido mantenidas, o sea, por quienes tienen el poder, sin hacer una distinción de si las personas son buenas o malas, pero que ha sido así. Y lo segundo es que el tema del machismo es una cosa que es transversal a todas las culturas, ¿no? Y a todas las sociedades. No hay quien se salve, ¿no? En la sierra, en la selva, en la costa, en ciudades como Lima, que parece ser que a ratos se nos antoja tan cosmopolita y tan avanzada y con todas estas cosas, estos criterios modernos, ¿no? Seguimos siendo una sociedad terriblemente conservadora, machista, ¿no? Que creo que en las últimas luchas que se han emprendido desde varios sectores se demuestran, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que no es característica de determinados sectores, sino que es una cosa transversal en todos, ¿no? Romina, hace 20 años se firmó el Acuerdo Mundial en Beijing sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Hace 20 años. Pero aún hoy día se sigue prohibiendo, por ejemplo, la distribución gratuita de la píldora del día siguiente. Y la última lucha que se está viendo a partir de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es el proyecto que se está de alguna manera alargando, que es Déjala Decidir, que se podría denominar así, que es la ley por la despenalización del aborto en casos de violación. Así ¿cierto? es. Entonces es increíble que hace 20 años que se ha firmado esto y de alguna manera, mira, es increíble que en los debates que se está llevando sean las propias mujeres que de alguna manera o es que no comprenden cuál es en verdad la causa de la lucha o es que están en miras de otras, ¿cierto? Bueno, yo creo que efectivamente tú has puesto un ejemplo con el tema de la Declaración de las Mujeres, pero hay casos, me parece que son mucho más emblemáticos en nuestro país, como la aprobación del protocolo para el aborto terapéutico que estuvo aprobada hace más de 90 años y se han tardado exactamente esa cantidad para aprobar un protocolo que diga cómo es que se va a implementar esta ley que estaba aprobada en 1920 y tantos. Entonces, no me parece raro que, por ejemplo, el proyecto, que es una iniciativa ciudadana, que es Déjala Decidir, tenga aún tantas reticencias, pero precisamente por los sectores más conservadores que han calado, que tienen un mensaje que ha calado muy hondo en la sociedad peruana entre hombres y entre mujeres, ¿no? Eso es una cosa que no podemos negar. Hay muchas mujeres que tienen posturas muy conservadoras, que además, obviamente, en muchos casos están ligadas al temas religiosos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la bancada fujimorista, ¿no? Que han salido a rechazar este proyecto de ley, etcétera, pero sobre todo es un tema de conservadurismo y de quienes tienen el poder en nuestro país en cuanto a las decisiones en materia de derechos de las mujeres. Tú has puesto el tema de la píldora del día siguiente, nosotros ponemos el tema de la repartición de anticonceptivos, también cuestionamos que los centros de salud no puedan dar información sexual a menores de edad sin la presencia de sus padres, ¿no? Que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos, en este caso, en casos muy particulares y muy terribles, como puede ser el caso de la violación, ¿no? Entonces nos parece que hay todo una configuración desde el Estado, desde los sectores del poder y también hay que decirlo desde la derecha, ¿no? de mantener un orden que es totalmente injusto, ¿no? Con las mujeres y con las mujeres básicamente, ¿no? En estos temas. Comentaste sobre el tema de las esterilizaciones forzadas. Amnistía Internacional se pronunció y ha dicho que hay una cuenta pendiente con lo que fue las esterilizaciones forzadas en el tiempo de Fujimori. No quiero pegar de antifujimorista, pero o en los 90, por decirlo así. Para ti, ¿cómo podríamos resolver el tema de las esterilizaciones forzadas como deuda, como Estado? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que hacerse desde el Estado lo que tiene que haber es tiene que conocerse estos casos, porque yo creo que uno de las etapas más difíciles del tema de la recuperación, o sea, de la
subsanación de esto para las mujeres afectadas es que no se conoce y sigue siendo una lucha muy particular de ellas y no una lucha de la sociedad, un reconocimiento, ¿no?, de lo que el Estado ha hecho con ellas, de una deuda histórica que es con ellas, de reconocer los crímenes cometidos con estas mujeres, ¿no? Pero además también la reparación económica, ¿no?, que muchas mujeres siguen esperando, y también la reparación moral, el reconocimiento del Estado como violador de derechos, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho entender al Estado como violador, pero ha tenido ese papel en nuestro país, en la época senderista, cuando también muchas mujeres eran violadas por militares, y en la época fujimorista con la esterilización de mujeres, y son cosas que se tienen que decir a voz alta, y no puede seguir siendo esto una discusión entre cuatro paredes, entre los afectados y los pocos que conocen este tema, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos como deuda es sacar al fujimorismo, ¿no?, del espectro político de nuestro país, porque no puede ser que una fuerza que no ha pedido disculpas, que no ha reconocido su responsabilidad política en estos temas, sea una opción todavía en nuestro país, ¿no?, enarbolando teniendo como lideresa a una mujer que es totalmente indolente ante estos casos, ¿no? Como feminista, ¿cómo te parece la respuesta de un gran sector de la población pero si eran pobres y no podían tener más hijos y estábamos en una crisis, es válido de alguna manera de que hayan sido esterilizadas? Bueno, a mí me parece atroz, ¿no? Me parece atroz porque esa es una lógica en la que las mujeres, sobre todo las mujeres que son pobres, no tienen capacidad de discernimiento, raciocinio o capacidad de decisión, ¿no? Y es lamentablemente una lógica que yo he escuchado en varios sectores, ¿no? Es una lógica atroz porque justifica el fin y los medios. Y eso es una discusión pendiente. Yo creo que eso demuestra cuán atrasados estamos como sociedad y como país en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, y además porque les negamos a ellos la posibilidad de decidir. O sea, el Estado lo que hace es, por una parte, por ejemplo, cierra todo lo que es el tema de la educación de derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, se niega a la repartición de los preservativos, los condones, y se niega, por ejemplo, al tema de la píldora del día siguiente, ¿no?, el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Pero por otra parte les dice que ellas no pueden decidir, que ellas no tienen raciocinio para decidir cuándo tener hijos o cómo, ¿no? Entonces, digamos que el Estado está jugando un papel de violador de derechos, ¿no?, de las libertades individuales, pero además también es parte de la cultura que nosotros tenemos, ¿no? Y me parece que esos argumentos básicamente justifican también todo lo que ha sido la era fujimorista, ¿no? O sea, el fin justifica los medios. Y me parece que eso es una lógica contra la que tenemos que luchar fuertemente, hombres y mujeres, ¿no? Y para desterrarla de nuestra historia y de nuestra lógica común, ¿no? Una época también llena de grandes errores, pocos aciertos, pero a la vez también una época en la que la mujer jugó un papel fundamental contra la lucha contra el senderismo. Tenemos la figura de María Elena Moyano y otras mujeres más que han luchado frente a frente con lo que fue ese Sendero Luminoso. ¿Qué podrías tú reconocer por ejemplo, de María Elena Moyano en lo que fue en este tiempo de lucha como feminista? O sea, como una mujer que se juntó con las madres populares de aquel entonces y se enfrentó al terror. Bueno, en primer lugar, lo que me parece importante de destacar es que las mujeres no han estado exentas de luchas muy importantes en la historia, no es que no han sido partícipes de la historia o de la lucha de los pueblos, sino que han estado presentes y han sido muchas veces invisibilizadas. Tenemos ciertos casos emblemáticos como el caso de María Elena Moyano, que era una dirigente popular de Villa El Salvador. Tenemos también el caso de Pascuala Rosado, entre otras dirigentes que tuvieron obviamente una lucha contra Sendero, pero también contra las dictaduras que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Entonces, una cosa que yo creo que es importante destacar es la participación política de las mujeres, porque nosotros nos damos cuenta que para transformar, ¿no?, la sociedad, y creo que ese era el papel de María Elena, para transformar lo que ella entendía como una necesidad del pueblo,
es organizarse, y ella hizo eso, organizó a las mujeres de Villa El Salvador, y a nosotros creo que eso es una lección para todas las mujeres jóvenes, es la necesidad de organizarnos para hacer transformaciones en la sociedad, porque solas no vamos a poder hacer esto, ¿no? Necesitamos organizarnos, meternos en política, que a veces es un miedo muy común para las mujeres no entrar por lo que eso significa, por lo que eso demanda, pero es una necesidad si nosotros efectivamente queremos hacer cambios, como, bueno, ella logró la organización de las mujeres, logró una organización vecinal, ¿no? Y tuvo un liderazgo muy fuerte en su distrito, incluso más allá de su distrito, ¿no? Entonces, me parece que eso es una lección, una cosa que yo destacaría de ella y de todas las mujeres que participaron durante esas décadas y han participado en toda la historia, ¿no? ¿Crees que nombres como lo que mencionas, Pascuala Rosado y otras más, crees que no tienen tanto protagonismo como lo que tuvo María Elena? ¿Y tú crees de que en la realidad la que está capitalizando el apellido y el nombre de María Elena Moyano es precisamente el fujimorismo a través de su hermana? Prácticamente es su héroe de ellas, del fujimorismo. ¿Tú crees que eso sea de todo correcto? ¿Crees que a María Elena le hubiera gustado eso? Bueno, en primer lugar, yo no creo que sea esta una lucha entre mujeres por el protagonismo, ¿no? Creo que es más bien de abrirnos paso en la historia, no entre mujeres, desembarcándonos entre mujeres, ¿no? No es que una mujer es más valiosa que otra, creo que el papel de las luchadoras sociales es importante, cada una en su contexto, en su dimensión. Y ya retomando lo que tú dices con respecto a la hermana de María Elena, a mí me parece que la hermana que es Marta, ¿no? Me parece Marta Moyano, no me acuerdo su nombre, es para el olvido en realidad su participación, pero eso nos demuestra que en realidad hay una cosa que desde el partido, desde nuestro partido y desde los comunistas siempre hemos hablado, que no basta a veces ser mujer para entender el dolor de las mujeres, no basta ser mujer para necesariamente hacer una transformación, tienes que tener una lógica de transformación, y bueno, el papel de la hermana de María Elena ha sido un papel nefasto, porque lo que ha hecho es tratar de capitalizar, no creo que lo haya hecho, no me parece que ella haya logrado capitalizar, pero tratar de capitalizar una imagen que no le corresponde y que no tiene nada en común con los valores que tenía María Elena, ¿no? María Elena era una mujer, una dirigente de izquierda, progresista, y bueno, el fujimorismo es totalmente contrario a eso, y su hermana es una representante de un régimen que ha sido no solamente opresor, autoritario, sino también que ha sido una década terrible para nuestro país, ¿no? Bien, esta conversación está súper interesante. Vamos a regresar después de un corte con lo que es el tema y con lo que es la representación de ella, que es mujeres jóvenes en política. Con eso regresamos, no se muevan. Mi nombre es Choquemango Tengale Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelao Wincho, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando.
mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Bien, y regresamos con su programa Sin Temor a Decirlo. Esta noche nos acompaña Romina Bravo Rivera. Romina pertenece a Mujeres por Igualdad de Género y también a mujeres jóvenes en política. Una cosa rara porque hoy en día a las mujeres no les gusta mucho la política, pero sí, hay muchas mujeres que hacen políticas sociales, que hacen actividades sociales, que están metidas mucho en congresos donde se debaten temas importantísimos y participan mucho de la agenda política actual. Romina, vamos a conversar un poco en este bloque sobre lo que es mujeres jóvenes en la política. Es curioso porque normalmente a las mujeres sencillamente no les gusta la política, están metidas en sus cosas, hablando del amor y son buenas en eso, y se ve en los diferentes espacios comunicacionales, se podría decir que a las mujeres no les gusta mucho la política, les parece incluso un tema aburrido. En una cita es difícil que encuentres a dos parejas hablando en su primera cita sobre si es progresista o si es socialista, si es demócrata, liberal. O sea, esos temas hoy en día no se tocan mucho por parte de las mujeres. ¿Cómo así te nació la política? ¿Cómo así te nace hacer política? ¿Y cómo tu organización canaliza todo eso? Bueno, yo hago política, digamos, mis padres han hecho política, es un tema también muy familiar en mi caso. En el caso de varias de mis compañeras es parte del interés porque yo creo que hay mucho prejuicio, como tú lo comentabas, hay mucho prejuicio sobre hacer política desde los jóvenes en general, no solamente de las mujeres, sino en realidad los jóvenes están alejados gran parte de los jóvenes, no los jóvenes, sino gran parte de los jóvenes no quieren saber nada de la discusión política, porque digamos la política se ha convertido en un tema muy escabroso, digamos, en esta sociedad, y las mujeres tienen a veces mucho menos opinión política, militancia política, porque no encuentran los espacios para desarrollar eso, no es que no tengan una opinión política, sino que muchas veces no encuentran los espacios adecuados para desarrollarlos. Y me parece, por ejemplo, yo he visto en la última década muchas mujeres jóvenes participando en política en diferentes espacios, en partidos políticos, en asociaciones civiles, en agrupaciones culturales, pero haciendo un trabajo político, porque hacer un trabajo político no solo significa militar en un partido, sino hacer acción política, pensar, actuar, hacer, decidir, ¿no? Y me parece que hay más mujeres involucradas en eso, ¿no? Efectivamente sigue siendo un tema difícil para las mujeres, porque como tú decías, no hay una costumbre y tampoco no se propicia que las mujeres expresen sus opiniones en voz alta, que tengan... para las mujeres que militan políticamente suele ser también difícil, ¿no? Por las limitaciones que tienen en temas de tiempo, porque las mujeres tienen, además que por ejemplo hacer la carga laboral o estudiar, tienen que cumplir con una carga en la casa, ¿no? Que eso les impide muchas veces tener tiempo para otro tipo de actividades como la política, porque hacer política requiere también tiempo, ¿no? Hay un tema de prejuicio porque en política la mayoría son hombres, ¿no? Hay un tema de no entender, de que los padres a veces no entienden los tiempos, los permisos, los riesgos o las actividades políticas. Entonces digamos que hay una configuración para que las mujeres ingresen menos a política, y sin embargo muchas mujeres lo hacen, ¿no? Vemos a mujeres hoy en día en diferentes espacios, incluso dicen de que van a dominar el mundo. Vemos en espacios que antes eran ocupados mayormente por hombres. Por ejemplo, yo creo que el rol que está jugando la primera dama, pese a las críticas, vamos a sacar un poco las críticas, pero el rol que ha jugado
ha sido por primera vez tan representativo. Antes la primera dama solo jugaba un rol de, ok, reírme con la chica de la Cámara de Comercio, una ONG, una visita protocolar, pero nunca más. Pero Nadine Heredia en este gobierno ha jugado un rol, pero hasta demasiado ya protagónico. ¿Tú crees que eso es bueno para canalizar lo que hoy en día representa una mujer? ¿O crees tú de que es muy yoyista y muy narcisista lo que ha hecho Nadine? Bueno, yo creo que hay que saludar la participación política de las mujeres en todos los espacios, en todas las dimensiones, y hay que saludar ese protagonismo de las mujeres, porque a mí me parece que no es que, o sea, no está mal que las mujeres tengan una situación preponderante en el tema político o una opinión fuerte. Es una cosa a la que los peruanos y las peruanas no estamos acostumbrados, a mujeres de carácter fuerte, haciendo política, dando opiniones fuertes o certeras, o muy decididas, o muy involucradas en determinados procesos, ¿no? Pero haciendo un paréntesis sobre el tema de la primera dama, yo creo que su actuación política en sí no me parece, o sea, que ella participe en política no me parece cuestionable, me parece saludable que haya más mujeres participando. Tal vez su participación política personal me parezca cuestionable, porque sentimos muchas y muchos que ella tiene o sea, no entiende que ella, como no es funcionaria pública, no tiene una serie de atribuciones que ella ha tenido, que se ha irrogado, ¿no? Pero no me parece en sí mala su participación, sino tal vez cosas mucho más específicas de ella, que vemos que están teniendo también un efecto en las cosas que están saliendo, que están más ligadas a un tema de corrupción, etcétera, ¿no? Pero me parece que sí ha habido un ensañamiento inicial, a los primeros años del gobierno nacionalista sí hubo un ensañamiento inicial con ella, ¿no? Precisamente por ese rol que tenía, ¿no? Sin embargo, me parece que hay que diferenciar entre su participación política en sí y su actuar político en lo que ha sido el gobierno y lo que ha sido, bueno, el proyecto nacionalista, ¿no? Que me parece ahí sí nefasto, ¿no? Muchas personas, que yo siempre tomo mi moliente ahí en Carreta y el Grande, y hay una gran población de mujeres así de a pie, que su respuesta por la que votarían por Keiko como una posible candidatura es porque dicen de que es hora de que una mujer nos gobierne. ¿Tú crees que Keiko representa a las mujeres peruanas? No, yo no creo que Keiko represente a las mujeres peruanas. Creo que lamentablemente sí ha capitalizado un sector que siente que su propuesta es cercana a lo que necesita, incluidas muchas mujeres que sienten que ella las representa, pero no me parece que ella represente a las mujeres peruanas, porque es una mujer que se ha negado, o sea, que no se ha pronunciado sobre los grandes temas para las mujeres, ¿no? Entonces, yo te comentaba hace un momento que a veces no porque seas mujer necesariamente eres buena, para un cargo necesariamente no eres corrupta, etcétera. Me parece que ella precisamente encarna esa contradicción de la necesidad que tenemos de mujeres que tengan más poder político, pero también que sea contrastado con una conducta honesta, con una conducta en defensa de las mujeres, ¿no? Y que se pronuncie a favor de nuestros derechos. Y Keiko lamentablemente no representa eso, ¿no? No solamente representa lo que era lo que ha sido el gobierno fujimorista, porque sigue teniendo personas en su entorno y su proyecto que reivindica esa década, sino que además tiene una bancada que se ha opuesto abiertamente no solo a los temas de las mujeres, sino a cualquier discusión con las comunidades en temas de intereses privados públicos, ¿no? Entonces, digamos que tiene una bancada muy oscura, y creo que su proyecto en sí no podría representarnos a las mujeres, ¿no? Y tampoco no me parecería saludable al país. Simone Babore decía, una mujer, en su libro El segundo sexo, una mujer no nace, se hace. Es curioso, ¿no? Tu respuesta, o sea, no representa, me parece, es cierto, porque intelectualmente Keiko también está muy alejada de lo que han sido los sectores feministas. No la hemos visto por Flora Tristán, no la hemos visto por la chica de Atum Warmi, o sea, no hay una presencia en los grupos feministas importantes de este país. Ahora quisiera conversar sobre la mujer objeto. Le diría a mi señor director que me ponga esa foto que le pedí sobre esta chica de Guerra.
La diferencia ahí vemos, ¿no? O sea, la mujer objeto, la diferencia entre un sujeto y un objeto es que el objeto no puede comunicarse con nosotros. Si mi mascota lograra comunicarse conmigo, dejaría de ser un objeto y se convertiría en un sujeto, en este caso de derecho, ¿cierto? Esa es la diferencia, un objeto no se comunica, no expresa ideas. La gran defensora de la mujer objeto fue Esther Vilar, si no me equivoco, que alborotó todo Lima a su llegada allá por los años 80, ¿no? Y ella era una gran defensora de la mujer objeto. Pero la mujer objeto no solo ha calado en estos programas. Por ejemplo, aquí vemos unos tractores que no sé quiénes son porque yo no veo este tipo de televisión, pero la mujer objeto está presente y no solo en los programas de televisión, en las publicidades, que les han cosificado hasta prácticamente degradarlas en muchos comerciales. Dolce & Gabbana hace poco sacó un comercial donde la mujer está siendo pisoteada por un hombre y dice frescura masculina. Entonces, de alguna manera la mujer objeto está presente y está dominando, ¿no? Y uno de los grandes retos del feminismo a inicio de siglo era: vamos a acabar con la mujer objeto, la mujer de juguetito, la mujer de vitrina, la que no expresa ideas. Pero no han logrado las mujeres feministas que están en contra de la mujer objeto derrotar a la mujer objeto, sino que la mujer objeto es la ama y señora de esta sociedad. O sea, es la ama y señora de esta sociedad. No puedes encontrar a una mujer que no muestre los pechos y ¿no? De alguna manera la mujer objeto está. Y muchas veces incluso esta mujer objeto da las reglas de lo que debe ser una mujer, de lo que debe seguir una mujer. Prácticamente se han vuelto incluso o sea, las mujeres ahora van al gimnasio, ahora se hacen llamar las michilovers. O sea, la mujer objeto está dominando el escenario. ¿Qué opinas tú sobre la mujer objeto? Bueno, yo creo que hay que hacer una separación otra vez, ¿no? O sea, un poco escarbar el tema para poder diferenciar algunas cosas. La primera es que me parece que el tema de la mujer objeto no solamente, bueno, claro, se refleja obviamente en cómo se trata, cómo se ve a las mujeres, porque en esta sociedad las mujeres son objeto de deberes, pero no sujeto de derechos, ¿no? Entonces nosotras tenemos, según esta sociedad, que cumplir con determinados roles, con determinados estereotipos, formas de ser, ¿no? Entonces hay colores impuestos, hay vestimenta impuesta, hay formas de ser, ¿no? La moda es mujer objeto. Claro, pero me refiero a que las mujeres en general somos, una vez más, objeto de deberes porque tenemos todo un patrón de lo que deberíamos ser, ¿no? Y yo me parece que por ahí va el tema, ¿no? Ahora, si las mujeres muestran o no muestran, eso es un tema que es otro, y me parece que habría que discutirlo con mayor profundidad para no caer en moralinas ni conservadurismos inútiles, ¿no? Pero en todo caso, con respecto al tema de la mujer objeto, me parece que evidentemente en esta sociedad es una sociedad que es un sistema capitalista. Los seres humanos no son ya valiosos en sí, sino por lo que producen, por lo que pueden ser, por el dinero que pueden generar, ¿no? Y hay todo un tema de banalización con respecto a las mujeres, ¿no? y sus derechos, y hay también la vista de las mujeres como un producto, como una mercancía. Y es en ese momento en que tiene la mujer sentido como objeto, en la medida que puede vender, en la medida que puede atraer, en la medida que puede generar algún tipo de ganancia, de riqueza, ¿no? Entonces hay una lucha efectivamente contra esto, pero no me parece que sea necesariamente entre mujeres, como yo te decía, o sea, las feministas contra las mujeres objeto, sino es contra la visión que objetiviza a las mujeres, que no solamente parte de las mujeres, sino parte de la sociedad, ¿no? Entonces esta no es una lucha, como te decía, entre feministas y no feministas, ¿no? Sino esta es una lucha porque todas las mujeres seamos vistas como seres humanos, como personas, ¿no? Que tenemos derechos y que no tenemos que cumplir un rol establecido, unos estereotipos para ser consideradas mujeres, ¿no? Bien. Me parece súper interesante tu respuesta. Le has dado una visión socialista sobre lo que debe ser. Y es cierto, ¿no? A veces el capitalismo juega un papel predominante para todos los seres humanos, ¿no? Y eso es muy importante. Vamos a un corte y regresamos y seguimos con esta magnífica conversación que tenemos esta noche con Romina Rivera Bravo. No se despeguen, que está súper interesante.
Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelada Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Bien, y seguimos esta noche con Romina Rivera Bravo. Ella nos está comentando, nos está culturizando también de alguna manera con sus datos, con su manera de pensar y de ser, su manera rebelde. Romina, estamos hablando sobre mujeres jóvenes en la política peruana. Y no solo en la política peruana, ¿no? Sino que yo creo que en varios países latinoamericanos el que las mujeres le entren a la política y siendo jóvenes, porque de alguna manera es como el clásico ejemplo que te ponen los adultos, ¿no? Vive tus etapas y a veces ¿no? Las niñas hoy en día se aceleran por vivir sus etapas, ya no juegan a la muñeca, sino están cada vez más adelantadas, quieren estar más adultas. Y es igual las mujeres en la política, ¿no? Mayormente las mujeres en la política antes, en el siglo XX, le nacían a los 30, a los 40, cuando les tocaba el bolsillo, cuando les tocaba cuando iban al mercado y ya las cosas, porque al final eso pasaba, ¿no? Iban al mercado y ya no estaba igual las cosas, los precios, y ahí comentaban, ¿no? El presidente está mal, las cosas no funcionan, y ahí se formaban los grandes debates políticos. ¿Tú crees que las expectativas de aquí, no sé, a 20 años, en qué tú crees que cambie si es que la lucha va correctamente, si es que vamos a imaginar un escenario en el que tengan acogida, en el que los temas feministas se toquen ya de una manera distinta? ¿Tú cómo visionas dentro de 20 años? Bueno, en primer lugar me parece que deberíamos, o sea, tú has estado comentando un poco el tema histórico. Me parece que las mujeres han estado involucradas en la política de otras maneras, incluso más allá del mercado y se habían aumentado no los alimentos. Ha habido el precio de los alimentos, claro. Ha habido mujeres hace mucho tiempo que han hecho acción política. En la construcción, por ejemplo, del Partido Comunista, nosotros tenemos mujeres como Ángela Ramos, que ha sido la primera mujer periodista y además una mujer que no se dedicaba a las labores de la casa, sino se dedicaba a hacer actividad política, actividad militante, era periodista, era escritora. Tienes a Magda Portal, que por ejemplo militaba en el APRE y luego terminó en las filas de
la izquierda, tienes a una serie de mujeres que han estado haciendo política siempre. Yo te comentaba un poco de la invisibilización de la mujer en la historia, y me parece que han estado presentes. Yo creo que hay que reivindicar ese papel. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que tú me preguntabas, cómo nos vemos en los próximos años, o sea, cuáles son las luchas de las mujeres para los próximos años. Yo en primer lugar espero, francamente, que haya más mujeres participando en política de manera organizada, pero también espero que más compañeros, más hombres se involucren en la lucha feminista, ¿no? Para cambiar la sociedad. Me parece que hay una serie, en nuestro país hay una serie de temas que tenemos que resolver. Es una lucha contra el conservadurismo que se enarbola desde ciertos sectores de poder, la derecha, los poderes económicos, la iglesia, ¿no? Hay temas totalmente básicos que resolver en el tema de las luchas que enarbolamos ahora las mujeres, que no solamente pasan, como tú comentabas, por cuestiones como el aborto, ¿no? Sino que pasan, por ejemplo, en cosas mucho más básicas como el acceso de las mujeres al tema de la educación, a la salud, ¿no? A decidir sobre sus cuerpos, no solamente referido al tema del aborto, sino sobre todo al tema de reproducción, ¿no? Al tema del placer, ¿no? Que haya menos conservadurismo, la reivindicación de las mujeres como participantes de la historia, como miembros activos de la sociedad, como lideresas políticas, ¿no? Yo creo que esa es una perspectiva que debemos apuntar todos, porque no creo que sea posible la construcción de una sociedad democrática que niegue que niegue los derechos de las mujeres, ¿no? O que niegue la participación o evite la participación de las mujeres, ¿no? Un fuerte saludo a Red de Masculinidades, que Red de Masculinidades es un colectivo que trata de decir que los hombres también podemos hacer las labores de las mujeres, ¿cierto? Que los hombres podemos cuidar a los niños, que es una red muy interesante, y también está a favor del proyecto Déjala Decidir. La pregunta vendría ahora, es cierto, no hay un sector conservador, y este sector conservador, que yo soy testigo de que existe, se da muchas veces en las iglesias cristianas, en las adventistas, que han jugado un papel importantísimo en temas como el matrimonio igualitario, que se debatió con propagandas millonarias. Veíamos después del letrero de vamos a luchar por la familia, ¿no? Por la no institucionalización del pecado, y abajo ETEL, Iglesia Cristiana de Radio Jóvenes, y se juntaron y se organizaron y están creciendo. ¿Cómo podría una feminista liberal, porque son de alguna manera liberales, o sea, yo sé, no quieren pelearse entre ustedes, pero cómo podrían trabajar en conjunto con estas chicas que son conservadoras, pero que también juegan un papel importante en la política y lo han demostrado? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desmitificar una serie de premisas, como que las labores domésticas son propias de las mujeres, ¿no? Como que las mujeres tenemos que ser recatadas, calladas, más tranquilas, ¿no? Como que los hombres pueden y tienen derecho a hacer determinadas cosas. O sea, yo creo que lo primero, lo más básico es bajarse todos estos mitos, todas estas construcciones sociales que se nos han metido de los roles entre lo que son mujeres y hombres, ¿no? Porque mientras no desmitifiquemos estos temas, no vamos a poder hacer una lucha sincera, ¿no? Sobre qué queremos las mujeres, ¿no? O sea, porque vamos a estar atadas a lo que se supone que deberíamos ser las mujeres, la forma en que deberíamos vestirnos, hablar, ser, para ser mujeres respetables, porque si no, no lo somos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un tema muy básico y en la sociedad para conversar, ¿no? Por eso es que los hombres también tienen que involucrarse en este tema, porque no es cambiar la lógica solamente de las mujeres, es cambiar la lógica de todos, ¿no? En las familias no va a ser posible que una mujer participe en política mientras el padre, por ejemplo, le niegue salir, ¿no? Le impida salir de su casa porque pueden hablar mal, porque es mujer y tiene que quedarse en casa. O sea, mientras no destruyamos estos sentidos comunes, ¿no? Que nos dictan una normalidad construida, no vamos a poder hacer una lucha franca en ese sentido, ¿no? Y con los sectores conservadores, yo creo que, mira,
hay una disputa muy grande con los sectores conservadores. No puede uno decirles cómo pensar a ellos y felizmente ellos no a nosotros, ¿no? Actualmente lo que sucede es que hay una preponderancia de estos sectores en lo que es la opinión pública, ¿no? Y yo lo que creo que hay que hacer es que pongamos las cosas en su sitio. Las iglesias tienen un papel, ¿no? Y quienes son fieles de estas iglesias, quienes siguen estas religiones, aceptan una serie de premisas, etcétera, pero que no pueden ser impuestas a toda la sociedad, y el Estado no puede responder a una prédica religiosa, no puede responder a intereses ligados a una iglesia. Es un Estado laico. Claro, de ningún sentido, no solamente a la católica, a la evangélica o de ninguna, ¿no? O sea, digamos que tiene que trascender el tema religioso, esta moral religiosa y los intereses también de las iglesias, porque hay intereses económicos detrás de las iglesias, ¿no? Para mantener las cosas como están, ¿no? Es que es cierto, porque en la realidad yo que tuve la oportunidad de asistir a estas iglesias, porque en verdad hay que conocer también, ¿no? Porque a veces, no, que son fanáticos porque uno va a sus reuniones y lloran y alzan las manos y uno no puede comprender bien, no son un sector privado. Más que nada el cristiano. El católico se podría decir que es conservador, pero cuando quiere, no están organizados de una manera tanto como los cristianos. Y eso se viene demostrando porque en las críticas del Facebook. Pero por ejemplo los sectores cristianos sí, o sea, incluso van con falda para no provocar al hombre, ¿no? Entonces, claro, es cierto, hay ya una moral tipo impuesta, pero ¿qué hacer cuando viene de un libro que ellos consideran lo máximo? Entonces, es interesante, ¿no? Tú hablas mucho de la moda, es cierto, y es cierto, en cierto punto tu respuesta también me parece muy buena, porque el capitalismo obedecerá a la tendencia, ¿cierto? O sea, no hay... Mientras venda. No conozco un pantalón que no resalte el pompis, no conozco un escote que no resalte los pechos. Es que es así, está impuesto porque eso vende, eso se ve atractivo, eso nos han vendido. Y es cierto, son ya estereotipos marcados. Pero el tema de los cristianos, es cierto, es un sector súper conservador. ¿Y cómo trabajar con ellos? Y hay sectores más conservadores como son los israelitas. Las mujeres israelitas son más radicales. Hace tiempo, Andrés Oppenheimer, espero haberlo pronunciado bien ese apellido, entrevistaba a una judía israelí, pero de verdad judía, con los ojos tapados, ¿no? Y entrevistaba a una mujer estadounidense, a las dos, y una decía de que tú eres una esclava, y la otra decía, no, pero lo que está mal eres tú, no soy yo, porque yo estoy feliz no mostrando mi cuerpo, porque mostraba solamente los ojos, ¿no? Eso lo muestra mi marido. Y es interesante ver que, al menos en sociedades como la latinoamericana, las mujeres, al menos en las universidades nacionales, donde en verdad se muestra, o sea, ingenieras, es poco, están más calando en un sector de ciencias sociales. Y pongo en comparación con el programa de Andrés Oppenheimer, porque la mujer, de alguna manera, la que nosotros decimos que son esclavas, que no pueden andar, porque ellas tienen sus reglas, no pueden andar a la izquierda del hombre, tienen que andar siempre un pie al costado, y tienen reglas súper marcadas. Pero ella decía, y una cosa con la que ella decía, y termino con esto, decía, pero nosotros somos parte de la economía de mi país, nosotros construimos y tenemos patentado casi todos los medicamentos que usa el mundo, y ustedes, nosotros somos las mujeres pues que vamos de shopping y consumistas, ¿no? O sea, una versión consumista, y eso está bien para nosotras. ¿Ves cuál es la diferencia? Y lo pongo en cotación porque en Latinoamérica las mujeres no lideran las universidades nacionales. O sea, tú te vas a la Universidad Nacional y en verdad, yo que he ido a un par de fiestas, al menos en la ingeniería, pues 1, 2, 3, pero por ciencias sociales, en universidades privadas, mujeres, pero hasta afuera de todos. Claro. Bueno, yo creo que primero hay que decir que hay una serie de diferencias en temas culturales, o sea, hay que reconocer, el tema cultural es un tema presente, ¿no? Hay culturas que tienen determinados códigos, otras no, pero a mí me parece que eso es una discusión que no pasa por ahí, que pasa básicamente por el tema de la decisión de las mujeres, o sea, la capacidad de las mujeres de decidir, porque hay una falsa dicotomía que contrapone a las mujeres que, por ejemplo, hablan de la liberación sexual, tienen un comportamiento
que puede ser calificado de varias maneras desde determinados sectores, ¿no? Y las mujeres que, por ejemplo, hablan más del tema político, económico, etcétera. Y yo creo que las mujeres no solo somos una cosa, ¿no? O sea, podemos ser varias cosas. Podemos hacer política, podemos hacer economía, y eso no impide que nosotras, si nos queremos arreglar, nos arreglemos, o por último no nos arreglemos. El tema pasa básicamente por la capacidad de decisión de las mujeres. O sea, las mujeres podemos decidir cómo nos vestimos, sí o no. Si nosotros nos queremos vestir de una manera o de otra, el problema no es ese, el problema es que nosotras decidamos cómo hacerlo. Si nosotros queremos estudiar una cosa u otra, si nuestra personalidad dicta que nos gusta más estar en nuestra casa, o nos gusta más salir, el tema no pasa por si salgo o no salgo, el tema, porque eso no marca mi liberación. O sea, si salgo más, soy más libre, ¿no? O si me guardo más, soy más digna. Es básicamente la capacidad de las mujeres de decidir cuál es nuestro camino y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que hay que enfocarlo desde ese punto, porque si no vamos a caer, como te decía, en falsas dicotomías que o puede caer o en conservadurismos, ¿no? Moralistas, con una serie de visiones, me parece, obsoletas, o podemos caer en una banalización del discurso en que las mujeres somos más libres porque más podemos salir y más minifaldas nos podemos poner, ¿no? Y creo que no pasa por ninguna de las dos premisas como verdad absoluta, ¿no? Es sobre todo la capacidad de decisión. Bien, como siempre, a veces el tiempo, no sé, es un poco cruel. Esta vez ha sido ya demasiado cruel porque la conversación está súper entretenida. Espero de verdad que les haya gustado a ustedes esta voy a decirlo charla, no entrevista, porque ha sido una conversación. Te agradezco mucho, Romina, de tu presencia en el programa. Espero que no sea la primera vez. Gracias. Y este ha sido su programa Sin Temor a Decirlo. La próxima semana vamos a tener al gerente informática de la Municipalidad de Miraflores y posiblemente al alcalde de Miraflores. Espero que sea así. Y de luego vamos a tener un debate muy interesante el próximo jueves sobre el famoso tema de déjala decidir, sobre el tema del aborto, y vamos a tener las dos partes para que sea algo muy interesante y que pueda ser escuchado por todos ustedes. Este es un programa libre, este es un canal libre, juvenil y sobre todo muy democrático. Este ha sido su programa Sin Temor a Decirlo, espero que les haya gustado. Gracias, Romina. Chao con todos ustedes, nos vemos el jueves. Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país.